te muestra que hay información que falta, pistas adulteradas, entre calles de enseñanza, en el pueblo la unión marcha. Somos la voz de los que no tienen voz, atando vallas de lo que no saben. Si con el marketing te alcanza, ¿cuánto vale esta ciudad? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Círculo Rojo. Mi nombre es Fernando Rosso y los vamos a acompañar como todos los sábados hasta las 14 horas por Radio Con Voz 89.9. Si todo marcha acorde al plan, en un ratito vamos a estar hablando de un espectáculo sobre danza y memoria. Escuchen esa mezcla. Viene Ana Bayer, hija de Osvaldo Bayer, entre muchas otras cosas, a hablar de ese espectáculo que se presenta la semana que viene. Vamos a hablar de estética y control social. Vamos a hablar de lo que pasa en el mundo MAGA, es decir, en el mundo de Trump con la guerra de Irán. Tienen unos cuantos problemas de lo que pasa para ahí. Los números de Milei, como siempre, no coinciden exactamente con la realidad. Y te vamos a pasar durante todo el programa sonidos de la memoria, porque estamos entrando en clima, en un lindo clima, vamos a decir la verdad, en un lindo clima hacia el martes 50 años del golpe, que vamos a estar todos en las calles. Todo eso hasta las 14 en el Círculo Rojo. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo y me siento menos mal. ¿Y ahora qué va a pasar? Qué mal que estamos mal. Realpolitik desde el malestar social. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo. Apenas abro mis ojos. Bueno, muy bien. ¿Gobierna Macri? ¿Gobierna Sí, Alberto es Fernández? como volver al pasado. ¿Hay 2019? ¿Hay 2019? ¿Qué pasó? Ojo que dicen que hay un virus en Shanghái. Sí. Que parece que se están encerrando todos. Se están encerrando a toda la gente, la están No, encerrando, te juro. Dice que el dice que acá no va a llegar. Síndrome postraumático, Sí, me sí, dan acá- esas cosas. Dice que acá no va a llegar, ¿no? Que no pasa nada. Porque bueno, estamos acá, no sé qué pasó. No sé qué pasó. La verdad que no sé qué pasó, pero volvimos. Pero No volvimos, sabemos qué pasó. Volvimos al mismo, la pasamos bien acá. Sí. Una vez vino a este estudio, vino Alconadamón. Alconadamón, Horacio Berbisky. Horacio Berbisky vino a este estudio al Círculo Rojo. ¿Qué Hubo pasa? un gran debate sobre tecnología y trabajo. También, es ¿Se verdad. acuerdan, eh? Sí, Es verdad. obvio. Es verdad, tal cual. En fin, una semana va a estar muy cruzada por lo que va a suceder el martes y porque, bueno, son 50 años del golpe militar en la Argentina con todo lo que eso significó. Por lo tanto, a la coyuntura le vamos a entrar de costado. ¿Qué estamos hablando? Bueno, del problema de Adorni. El primer lugar, el problema de Adorni. Hasta ayer a las 12 de la noche seguían saliendo cosas de Adorni. Sí. También empezaron a salir las Yo pensé, yo me ilusioné, pensé Claro, bueno, fue que ayer. terminábamos con una renuncia. Está todo el mundo con el Twitch armado. Pero Ya lo obvio. tenemos armado con Yo obviamente. me fui a dormir diciendo, ay, mira, ¿quién te dice? Bueno, pero bueno, ¿qué no pasó pasó? todavía. La última, que es lo que decía Diego recién, es que aparecieron unas facturas sobre el viaje a Uruguay, no tanto el viaje a Estados Unidos, que aparecieron o se elaboraron justo el día en el cual Carlos Pañi denunció o dijo así a lo Pañi. Sí, sí. También hay un viaje. Ajá. Se comentan Hay habladurías. de que hay un viaje. Y la primera factura que presentaron valía como tenía un monto como de $42.000. Entonces te fuiste a Uruguay por $42.000, hiciste digamos, escala en Madrid, en Londres, Sí. en Tokio, y después volviste a Uruguay porque estaba un poco caro. Entonces, como estaba muy caro y como no coincide, Claro. se presentó otra factura, que, bueno, $3.000, ponele, pero hecha el 9 de marzo. El tipo había vuelto como un mes antes y se había hecho el 9 de marzo. Bueno, eso lo complicó más a Adorni. Varios periodistas que no se pueden, no podemos decir que lo podríamos sumar a la mesa del Círculo Rojo, no lo podríamos sumar a la mesa del Círculo Rojo por algunas diferencias político-ideológicas, muy condescendientes con el gobierno al principio, salieron con esto, con todo,
como última novedad de una explicación que no explica nada, ¿no? Entonces tenemos a una persona que tiene el problema de que si lo dejan es un problema y si lo sacan también es un problema. Es el riñón del carinismo, digamos, y de Milei, en un enfrentamiento que se hizo una puesta en escena esta semana también, cuando habló Milei, ya no me acuerdo en qué evento, y habló de Santiago Caputo, y entraron a aplaudir todos. La única que no aplaudió fue la jefa, y inmediatamente dejaron de aplaudir el otro Caputo, el ministro de Economía, y el mismo Adorni, y tomaron la misma pose con el dedito hacia la cara. En la Cámara de Comercio, creo que de Córdoba, la Bolsa de Córdoba, una cosa así. Exacto, bueno, eso es... Igual igual... Qué ganas, es lindo verlo así. Sí, no digan. Sí, la caída. Después después bueno, todos los problemas políticos, pero verlo con ese tonito. Sí. Ayer decían que estaba deprimido. No. Sí, ¿En dónde? ¿En qué departamento? Deslomando mucho tiempo. Estaba deprimido, pobre Adorni. En una semana igual en el que también, y tiene que ver con esto, porque bueno, son inversamente proporcionales el crecimiento de los escándalos a la caída de otros índices, el de la economía, que ya lo sabemos, el de la desocupación. Que ese sube, no cae. Ese sube y es otro temón, quizás después en algún momento lo pueda agarrar Pablo, y va a agarrar los números en general, digamos, ¿no? de la economía de Milei, pero ¿por qué? Porque hasta ahora todos habíamos adoptado una definición que a mí me parecía bastante coherente de Luis Campos, de la CTA Autónoma, que había dicho no hay crecimiento del desempleo porque no se está ajustando por cantidad, sino que se está ajustando por calidad. Claro. Es decir, ingresos, salarios y el rebusque, digamos, ¿no? Recuerden que estas personas, 7,5% es el número, Pablo, del último, son personas que dijeron que no hicieron nada. Claro. Porque ahí hay otro desempleo encubierto, que es que gente que digo, no sé, manejó un Uber 2 días, porque se lo prestó no sé qué, sí, yo hice algo. Y ese ya no entra en el número de desocupados. Acá estamos hablando de que no pudo hacer, que no tuvo ningún instrumento, ni alguien que le dé una changa, ni nada que haya hecho en el último tiempo. Por lo tanto, es desocupación sumado a todo lo anterior. La pregunta que se abre, que ya se venía analizando, es el Uber, las plataformas, ya están teniendo el agotamiento que tuvieron en su momento el Remis, las Parripollo en los años 90. ¿No? Muy menemismo acelerado desde ese punto de vista. Otro número que le fue en contra del gobierno, que igualmente Pablo sigue con la idea de ajuste, como por ejemplo el Estado, que se habla mucho en general, pero hay lugares específicos donde ya tienen planes concretos. Sí, se habla mucho de la fecha 31 de marzo como que puede venir una nueva oleada de despidos en el Estado. Hay un tal Alejandro Tamer de la oficina del Ministerio de Federico Sturzenegger, que es como una suerte de policía que va por todas las áreas del Estado. Hay áreas señaladas como la Secretaría de Empleo, donde quieren cerrar delegaciones en todo el país para que no haya fiscalización. Es decir, que el propio trabajador que está en negro se autofiscalice, ¿no? Para denunciar al empleador que lo negrea. En el Ministerio de Economía, donde yo trabajo, también ya se anunció por decreto una reestructuración de la Secretaría de Política Económica, una situación muy grave. Bueno, hay 90 personas que trabajamos en política económica que la están desguazando, y así como en empleo quieren sacar la fiscalización, en política económica, cuando no le importa la producción y la producción retrocede y los índices dan mal, pareciera que quieren atacar un área que se dedica a seguir todos esos temas. Bueno, hay un proceso de organización, hubo asambleas y debates toda la semana, claro, y actividades probablemente de rechazo a esta reestructuración, a los despidos, la próxima semana. Es que la idea de Milei y la idea de estas derechas en general es salir para adelante. No es que, porque están mal, ahora se van a medir y ahora van a controlar para quedar un poco mejor con tal o con tal. Están transando con la casta, está todo el apartado, el capítulo judicial de esto, digamos, el acuerdo con Maí, que es todos esos nombres de la casta judicial que circula por otro lado. Y está, el tema de que justo coincide como catalizando todo esto con una nueva aniversario redondo, en este caso, del golpe del 24 de marzo de 1976, que va a haber una movilización. Yo tengo la sensación, empiezo a ver un clima, empiezo a sentir un clima, vaya a saber si uno, muy probablemente equivocado, diría el Turco Asís, pero de reivindicación, y que salen las encuestas abrumadoramente, inclusive entre los jóvenes, de la lucha de la memoria, el castigo a los genocidas, en contra abrumadoramente de cualquier tipo de perdón o de indulto. Por lo menos por mi barrio hay una movida muy linda, que es que salen los chicos de las escuelas y van poniendo
pañuelitos en los árboles, pañuelos blancos en los árboles, como mira. sí, y, El símbolo de las madres. el símbolo de las madres, claro, que en otro momento, sí, digo, ¿por qué el clima? Porque en otro momento cualquiera hubiera pensado y hubiese dicho, bueno, es parte de una cierta estatización de la política que hubo en algún momento de la política de derechos humanos, no tiene el mismo carácter disruptivo que tuvo siempre, pero ahora es un acto valiente también, ¿no? Hecho por docentes, directivos, etcétera, tiene otro carácter desde ese punto de vista, ¿no? Sí, mucho menos institucional también. Claro, bueno, Más siempre que es empujado así, sí, por... y frente a un gobierno negacionista, básicamente, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar en un ratito. Mi pregunta es, ¿será un catalizador como aquella marcha de los 20 años de 1996, masiva, que nos sorprendió a todos, de lo masiva que fue, esta marcha que muestre... Masividad va a tener. El problema es cuán extraordinario es acá en el resto del país. No, y también para cuánta gente marca el inicio, quizás de tu vida política, o sea, en un sentido, a lo mejor ya fuiste a otra marcha antes. Claro. Pero a esa marcha donde vas solo, a lo mejor, por ejemplo, yo la del 96 para mí fue un poco así, porque Sí. yo había ido a las de... ¿No estabas con nosotros todavía? No, 96. mirá que tardaste un montón. No, ¿Qué pasó? un poco después. ¿Tenías dudas? No, porque estaba en el CBC. Era en ese chica momento, todavía. Era chica. Yo en 92 había ido a la estamos marcha tibios, de la Ley de Educación Federal. Esa fue la primera marcha que fui. Pero iba con el colegio. Yo a todas esas marchas. Por supuesto, claro. En el 96 fueron las primeras marchas que a esa fui sola. O sea, no fui ni con el colegio ni con mis papás, que alguna vez fui a una marcha, quizás. O sea, fui sola a esa 96, con una amiga, qué sé yo. Claro. Entonces esa fue como, y ahí como que empezó algo, Claro. de alguna manera. Y Eve después tuvo todo el itinerario Claro. de Eve de Bonafini posterior, pero en ese momento Eve, con su discurso de que el primer discurso disruptivo de que los desaparecidos no habían sido solamente víctimas, sino que habían sido otra cosa, no estaba muy rodeada de mucha gente en esa reivindicación. Entonces se empezaba a abrir ahí una discusión muy interesante, después tuvo su desarrollo, su adaptación, su relato estatal, Claro. todo lo que se quiera, pero en ese momento la del 96 fue muy importante. ¿Para vos fue significativa o hubo otra que vos digas, en esta lucha por la memoria yo entré por acá? Yo entré... en realidad mi primera marcha fue 94. 94, ley, ya no me acuerdo, ley federal de Sí, ley educación. federal. Vos tenías mandato familiar igual. Con el o sea, peronismo. andá por acá porque no, digas. yo venía, yo ya había marchado por todos lados, qué sé yo. Exacto. Tenía acá marchado todo. Marchó desde que empezó a caminar. Un beso, Susana, le mandamos un beso. Claro, pero a los dos, a mi viejo Víctor también, que los dos tienen gran tradición setentista, pero la primera marcha que me mandé solo tampoco, porque fue medio como que organicé con la gente del colegio marchar, nos organizamos solo porque los docentes iban industrial, no había mucha onda todavía. Fue la del 94 y ya después la del 96 ya me agarró, ya militaba en ese momento, pero fue en ese momento donde eso que vos marcabas, el debate sobre qué habían sido los desaparecidos, si habían sido solo víctimas, si habían sido militantes, si había que reivindicar esa militancia. Claro. Eso del 96 fue algo bastante diferente a lo que venía. Además estábamos pleno menemismo, había ganado, Mal. venía de la reelección, era una Claro. cosa Indultos. arrolladora. Indultos, claro. Claro. Bueno, indultos distinto a lo que circula por la cabeza de esta gente. Claro. Igual, y hay que decirlo, no por una reivindicación, que va a ser una reivindicación de media, ¿no? Obvio que no. Sino porque lo pensaba de otra manera como Sí, reconciliación reconciliación. nacional y Claro. no como reivindicación. Bueno, y eso le vamos a preguntar un poco. Ahora le pregunto, chicos, pero ahora le vamos a preguntar a los oyentes su entrada a la lucha por la memoria, su participación en un festival, un acto acá en Neuquén, en Córdoba, en Jujuy, en su escuela, por un profesor o una profesora que le haya dicho, mira, hay que hacer esto porque esto está acá. Yo tuve, ya lo dije alguna vez acá, tuve una relación contradictoria con eso, porque la secundaria, la directora de la escuela era como se ponía víctima del otro lado, digamos. Entonces Por la verdad completa. Era de las Villarruel. cosas. algo así, Claro. la doctrina era complicada. Era Villarruel. Era algo parecido, Claro. algo parecido, pero bueno, pero le vamos a preguntar justamente cómo fue su inicio en esta lucha, que es una lucha que digamos, cada uno la toma de su perspectiva, pero a la vez nos incluye a todos, ¿no? Todos estuvimos después discutiendo cómo se lleva esto hasta el final, qué implicancias tuvo el golpe de Estado, pero eso le vamos a preguntar, su propia experiencia con relación a la lucha por la memoria o la lucha contra el genocidio o por el castigo a los genocidas. Pablo, ¿vos cómo entraste ahí? Yo Estamos compartiendo micrófono. Sí, acá, sí, estamos bueno, acá. ¿verdad?
No, sí, sí. creo que el primer estamos re bien. movilización masiva fue en Semana Santa de 1987, que fue llamativo porque yo siempre marchaba con Claro, mi viejo desde antes a marchas de la CGT, cosas del peronismo. Pero en el 87 fue toda la familia y me acuerdo que salían familias, estábamos en Loma de Zamora en ese momento y fue una movilización masiva que se daba cuenta que había como un reengambre grande en la sociedad de rechazo a la dictadura y a los resabios de esa dictadura. Sí, y de hecho con toda esa fuerza fue a hacer una negociación que Una entrega, tiempo después se vio que era que fue complicada. Augusto, ¿usted por dónde entró al tema memoria? Y al tema de memoria, bueno, por participar de las marchas del 24 de marzo, que digamos como que se fueron haciendo en los 90 una cita obligada, Claro. ¿no? Pero digamos, como un hito que recuerdo bastante fue una acción espontánea, digamos, porque habían internado a Macera en el Hospital Naval y la sede de la carrera de comunicación de sociales estaba a una cuadra. En Ramos. En Ramos Mejía. Entonces, bueno, medio que pasamos por los cursos, nos organizamos rapidito, hice un scratch espontáneo ahí al Hospital Naval. Hermoso. Merecido, claro. Me entrevistaron en Telenoche, ¿Por qué agarra el...? porque esto es radio... Me acordé de Radio Bangkok y todo eso, la Rock and Pop. ¿Se emocionó? Está bien. Bueno, y entonces al otro día, Telenoche lo veía todo el mundo, lo Sí. vio la dueña de la empresa de encuestas donde yo laburaba. Y diciendo, Sí. acá qué onda, ¿viste? Sí. No, te Muy vi bien, ayer- compañero, le dijo. Te vi anoche, y me terminé diciendo muy bien compañero, porque era sociólogo, después me enteré que era progre, digamos. Marcelote. Así que bueno. Macera, para esta época, lecturas, Almirante Cero, hablé 1000 veces este libro, creo, Almirante Cero de Claudio Uriarte, no solamente por el problema de la biografía de Macera, espectacular, sino también para entender la dinámica interna de la dictadura, el golpe, sus internas, etcétera. Eso le vamos a preguntar, ¿puede ser los scratches? Los Uf. scratches, claro. Puede ser un libro, Los como estoy scratch. diciendo ahora. ¿A Puede quién? ser, bueno, decía antes, un recital o lo que sea que le haya despertado en algún momento. Yo he ido a un montón de recitales en los que, obviamente, Claro. a donde vayan, los iremos a buscar cuando pintaba en algún momento Un docente que haya un abierto docente, algún... una docente, lo que quiera, un referente, un pariente, lo que Claro. quiera. Le vamos a preguntar su entrada a esta lucha. Acá traje, capaz que ahora Mirá, hablamos. un en C- algún Ah, momento. mirá. Bueno, Recital. Augusto, hoy quédense escuchando porque va a ir entrando a lo largo del programa con sonidos de la memoria, con canciones, discos, lo que sea, que hayan surgido acompañando esta lucha. Pero queremos saberlo de ustedes, cómo fue su experiencia, su primera experiencia, sobre todo cómo fue la entrada a esta pelea, que el martes tenemos una cita y van a tener regalos. Bueno, para eso déjenos mensajes al 15 5379 8990 y también a nuestras redes sociales que son @circulorrojo899. Hay muy buenos regalos. Por un lado, teatro. Hay un par de entradas para La Bala de Plata, que es una instalación político-poética sobre la correspondencia entre Juan Domingo Perón y John William Cook, Mirá. con la actuación de Cristina Vanegas y Karina Elstein. ¿Qué nivel? Mucho nivel. No, no. Dirección de Graciela Camino. Esto es los viernes 20:30 en el Teatro del Excéntrico de la 18, que queda en Lerma 420 en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, también pueden ir Linda por sala. Alternativa Teatral buscando las entradas ahí, ¿no? Y también hay un par de entradas para el show que van a dar la orquesta Fernández Fierro y Calle Hidalgo Ajá. en el Club Atlético Fernández Fierro. Son Va a ser- amigos de O sea, la comunidad del Círculo comunidad, Rojo. comunidad Parte. por dos, digamos, comunidad, recomunidad. Perfecto. Recontra, va a ser un concierto especial por el Día de la Memoria, la Fernández Fierro, en su casa junto a la calle Hidalgo. Habrá serigrafía y tatuajes desde las 19:30. Esto es el 25 de marzo, el miércoles después de la marcha, a las 21, en Sánchez de Bustamante 772, en el Abasto, Ciudad de Buenos Aires. Y una última cosita también, bueno, el que no pueda asistir a algún show, hay libros. Che, por un lado tenemos Historia Social de la Canción, Exilio y Dictadura, Música para la Liberación, de Mariano Suárez. También está Historia Social de la Canción, Comprando a uno lo que vale dos, de Lucas José Fernández. Es gentileza de Mil Campanas Ediciones. Y también el libro Avísale a mi mamá, de Mónica Suárez. Gentileza del siglo XXI, entiendo que es para infancias y adolescencias. Yo muestro una cámara imaginaria que Allá, no la allá hay veo. una, allá hay una. Arriba. Yo también estoy mirando Para detrás los que de- están en Está, YouTube. está, Hola, ¿cómo andan? Claro, bueno. Bien. Pero tienen tiempo hasta las 14, al 15 5379 8990. Anécdotas de su entrada al mundo de la lucha por la memoria.
a las 12:23 en toda la Argentina, mientras hace 21 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires, llovizna un poco, está nublado. Escuchamos a Arcade Fire con Everything Now. Quédate hasta las 14 que hay un montón más de El Círculo Rojo. La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. Hace 50 años no cayó simplemente sobre la Argentina una noche larga. Cayó una clase social entera con sus perros de presa, sus contadores, sus jueces, sus obispos, sus editorialistas y sus generales. Cayó el terror organizado desde arriba para volver a poner las cosas en su lugar. No para cuidar las instituciones o solo restaurar la paz social, mucho menos la república. Su lugar. El de los dueños del país mandando y el de las grandes mayorías obedeciendo, agachando la cabeza, trabajando más por menos, hablando en voz baja, mirando para otro lado mientras se llevaban a los mejores. Por eso el golpe del 24 de marzo de 1976 fue mucho más que un crimen de Estado. Fue una operación quirúrgica de contrarrevolución social. Una carnicería planificada para extirpar de la Argentina la idea misma de que el orden podía ser cuestionado desde abajo. Es mentira que vinieron esencialmente a perseguir guerrillas, como repite la mugre negacionista de ayer y de hoy. Vinieron a desarmar una fuerza social. Vinieron por la clase trabajadora organizada, por las comisiones internas, por los delegados combativos, por el movimiento estudiantil, por los intelectuales críticos, por las coordinadoras, por toda experiencia que anunciara, aunque fuera confusamente, que la fábrica, la universidad, el barrio y la calle podían dejar de ser territorio exclusivo de mando patronal. Vinieron, en definitiva, porque había demasiada clase obrera y demasiado pueblo metido en la historia. La ferocidad del genocidio no se comprende si no se tiene en cuenta el miedo de clase que lo incubó. No se mata así para restaurar un protocolo. No se secuestra, se tortura, se desaparece, se roba bebés, se monta una red clandestina de exterminio a escala nacional para restaurar un modelo político. Se hace eso cuando los de arriba sienten que tiembla el suelo bajo sus pies, que sus bienes pueden dejar de ser sagrados, que la propiedad, la autoridad y el privilegio pueden ser puestos en cuestión no en los libros, sino en la vida. Louise Michel, educadora, poeta y anarquista francesa, al contar la represión a la Comuna de París, vio ese instante con una lucidez de quien había mirado a la bestia a los ojos. Ella combatió en las calles de París y luego narró esa experiencia. Habló de los muertos en combate, pero además cronicó la bestialidad posterior. El momento en que los propietarios, aterrados ante la posibilidad de perder lo suyo, se sacan la máscara civilizada y muestran lo que son. Aparecen esas criaturas vestidas con lujo, dice ella, siguiendo al ejército vencedor, insultando a los prisioneros, profanando a los muertos, clavando en los cuerpos vencidos la obscenidad de su revancha. La imagen estremece porque no pertenece solo al París de 1871. Es una escena universal de la lucha de clases. Cuando los de abajo se levantan, cuando los explotados irrumpen la normalidad del abuso, los dueños del mundo descubren de golpe que su refinamiento era apenas un barniz para esconder su odio. También en nuestro país hubo una semana sangrienta que se prolongó durante años. También hubo señoras bien,
hombres de negocios, apellidos ilustres, escribas de la reacción que sintieron alivio cuando empezó la matanza. No se trató de una patología militar aislada del resto de la sociedad, se trató del momento en que la clase dominante argentina, ante la crisis de su mando, resolvió gobernar con picana, capucha, Falcon y Río. Por eso la hazaña fue tan profunda. Por eso no alcanzó con matar, había que desaparecer, había que dejar sin cuerpo, sin tumba, sin duelo, sin nombre. Había que romper las tramas de solidaridad, inocular el miedo en cada lugar de trabajo, meter el terror en las sobremesas, en los pasillos escolares, en la respiración misma de una generación. Había que producir algo más durable que una victoria militar, una derrota histórica. Y esa es quizá la llave para pensar estos 50 años. La dictadura no terminó del todo cuando se fueron los dictadores. Terminó su forma abierta, pero persistieron sus efectos, sus beneficiarios, sus límites. Alejandro Horowitz lo definió de manera precisa y habló de que esta es una democracia de la derrota. Una democracia levantada sobre el suelo arrasado que dejó el genocidio. Un régimen cuyas libertades democráticas fueron una conquista popular, sí, pero también administraron una relación de fuerzas moldeada por la masacre. Eso explica muchas cosas. Explica por qué el gran capital salió casi intacto. Explica por qué los grupos económicos que se enriquecieron con la dictadura siguieron dictando gran parte del libreto nacional. Explica por qué la estructura profunda de la dependencia, la concentración, la desigualdad no fue demolida. Y sin embargo, incluso así, los de arriba nunca perdonaron del todo que hubiera lucha, que hubiera escrache, que hubiera madres, abuelas, organismos, sobrevivientes, hijos, una memoria obstinada plantándose contra el mandato del silencio. Nunca toleraron que el país no aceptara tranquilamente el entierro administrativo del genocidio. Por eso el negacionismo vuelve, por eso insisten con la memoria completa, con la contabilidad miserable del horror, con la relativización de los 30.000, con la teoría reciclada de los dos demonios. No hay negacionismo inocente. Cuando desde el poder se rebaja el sentido del genocidio, cuando se ironiza sobre los desaparecidos, cuando se rehabilita el vocabulario de la guerra interna, cuando se demoniza la protesta social y se glorifica la represión, no estamos frente a una extravagancia ideológica, estamos frente a una pedagogía del escarmiento. Quieren enseñar otra vez que cuestionar el orden sale caro. Por eso, a 50 años del golpe, la memoria verdadera no puede ser neutra, tiene que tomar partido, tiene que decir con todas las letras que aquí hubo una clase dominante que eligió el exterminio antes de ceder el mando. Tiene que nombrar a los cómplices empresarios, eclesiásticos, judiciales y mediáticos. Tiene que recordar que entre los 30.000 no hubo solamente víctimas, así en abstracto, sino militantes obreros, estudiantiles, populares, revolucionarios, una generación entera que intentó empujar los límites de lo posible y que fue golpeada con una ferocidad ejemplificadora. Porque si no, la memoria se vuelve estatua, y las estatuas no defienden a nadie. Lo que se discute 50 años después no es solamente cómo recordar a los muertos, se discute qué hacer con la verdad que dejaron. Y la verdad que dejaron no cabe en una ceremonia oficial ni en una consigna vaciada. La verdad que dejaron es peligrosa. Que la barbarie no fue un accidente, sino un método. Que el terror no vino de afuera de la sociedad, sino desde el centro de su corazón propietario. Louis Michel escribió sobre los vampiros franceses del orden. Nosotros acá los conocemos bien. Tienen apellidos respetables, modales de estudio de televisión, sonrisa de directorio.
Hablan de libertad mientras piden represión, hablan de futuro mientras saquean el presente, hablan de república mientras justifican el crimen fundador de su poder. Son los mismos bajo nuevas máscaras. A 50 años del golpe, no alcanza con recordar. Hay que sacar conclusiones. No alcanza con honrar los 30.000. Hay que retomar el hilo rojo que los une con las luchas del presente. No alcanza con denunciar a los genocidas. Hay que señalar también a la clase que los empujó y que los necesitó. Porque la historia argentina ya enseñó que es capaz, de lo que es capaz la clase dominante, cuando siente que el pueblo puede entrar en escena. Y también enseñó otra cosa, que pese al terror, pese a la derrota, pese a los pactos, pese a los silencios, hay una memoria rebelde que no se deja domesticar. Esa memoria no mira al pasado como ruina, lo mira como promesa inconclusa. La memoria no alcanza si no se vuelve conciencia, la conciencia no alcanza si no se vuelve organización, y la organización no alcanza si no se propone precisamente aquello que el terror vino a clausurar. Que la vida social, la riqueza que produce la cooperación social del trabajo y el destino colectivo de un país dejen de ser patrimonio de una minoría. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso. Donde estés, en todos lados, con vos. Llega el camarín de las musas Docente Humanum Est. Se desata un confuso escándalo en una escuela. Una inspectora debe averiguar qué pasó y ayudar a la directora que está en shock. Una comedia para todos, que ningún docente se puede perder. Jueves 20:30 y domingos 19:30, Camarín de las Musas. Del lunes al jueves en Disco, cuarto trasero de pollo fresco, 4.399 pesos el kilo. Picada especial, 9.999 pesos el kilo. Y tomate redondo elegido, 1.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 16 al 19 de marzo de 2026 en sucursales Disco Buenos Aires. Excluye Disco Press. Donde estés, en todos lados, con vos. Siempre lo supimos, ellos son los mismos, llegan hasta ti, aunque no quieras, siempre estarán ahí. Cuando les confiaste, cuántos te engañaron, llegan hasta ti, aunque no quieras, siempre estarán ahí. Hoy llegarás hasta el fondo del río y verás muchas cabezas flotar. Siempre lo supimos, ellos son los mismos, llegan hasta ti, aunque no quieras, siempre estarán ahí. Hoy llegarás hasta el fondo del río y verás muchas cabezas flotar. No podemos esperar otra cosa. Hola gente, los scratches de hijos en los 90 donde nos cagaban a palos los de la Guardia de Infantería y los comités contra la represión y la impunidad del CEPROD. Saludos. Saludos. Mirá, Recuerdos.
sobre el 24 y la lucha contra la impunidad. A ver, ¿qué más? Buenas, Círculo, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Yo entré en este mundillo de la militancia por mi mamá, Sí. porque ella docente en los años 90. Yo me acuerdo que era muy chica y la veía a mi mamá cortando pañuelos, cortando tipo como flores, con palabras que tenían que ver con la temática que estaba trabajando ella con sus estudiantes. Fotos, me acuerdo que ella me leía muchos cuentos que habían estado prohibidos, así que eso lo empecé a tomar desde muy chica y ahora también lo implemento en mis clases. Vale 158. Qué grande, muy bueno. Grande, y gracias por dejar los últimos números del DNI para participar por los regalos. A ver, ¿qué más? Yo a los 12 años, primera marcha con la escuela secundaria, fuimos un 24 de marzo de 1998 y unos compañeros más grandes habían comprado un vino y una mamá de una compañera mía de primer año que nos acompañaba les tiró el vino porque dijo que a las marchas había que estar Por supuesto. atento. Claro, sí, pillos. Claro, de allá. Claro. Después sí. Después Vino, sí, fácil, claro, lo que quiera, festejar, pero claro. de la marcha, escúchame. Sí, sí. ¿Qué dicen los rojos? Acá César, el motoquero de Virreyes. ¿Cómo va? Yo arranqué a los 14 años porque repetí en el Nacional de San Isidro turno tarde, que era un colegio más bien normal, y como cumplí años en junio, cuando repito me mandan como experimento, creo yo, al segundo año, pero el turno mañana, y conozco ahí a hijos de gente que había militado en los 70, todo muy fresquito, estaba muy politizado esos niños, y me llevaron con ellos, empecé a militar en el MST, cuando el frente izquierdo era con Parrilli y Zamora, Mirá, y mi toda primera la tribu. marcha fue en esa época. Bien, grande, muy bien. Un abrazo para el amigo. ¿Hay más? Tenemos tiempo hasta las 14. Sí. Sigan mandándonos al 155379-8990 contándonos sus experiencias en relación a estas fechas, ¿no? A la lucha contra la represión y la impunidad. Seguimos hasta las 14. Las preguntas que querrías hacer, las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. Queda muy poquito para que tenga lugar la marcha por el 50 aniversario del golpe de Estado. Está cruzando todo el programa, evidentemente, los mensajes de la gente, etc. Y 2 días después se va a estrenar Pasos en Resistencia, que es una puesta en escena que mezcla danza y memoria. Está con nosotros Ana Bayer, que es artista escénica y audiovisual de una extensa trayectoria en relación a la danza y al teatro, incluyendo la docencia en varias disciplinas. Es hija del historiador, escritor de nuestro Osvaldo Bayer. Cuando uno habla de Bayer es como cuando uno habla de Norita Cortina, son los nuestros, ¿viste? O sea, nuestra Norita, nuestro Osvaldo. Actualmente reside en Italia y ahora está en Buenos Aires en el marco de los 50 años del golpe y para presentar justamente Pasos en Resistencia, que es el resultado de un trabajo conjunto con la agrupación Danza Rebelde que hablaba antes. Por eso también vino acompañada por Carolina Fontenla, que es integrante de Danza Rebelde. Les agradecemos que estén acá en estos momentos y en estas fechas tan especiales. Ana y Carolina, ¿cómo están? Gracias, muchas gracias por la presentación. Me da un gusto estar acá, en Buenos Aires y en esta radio. Bueno, muchas gracias. ¿De qué se trata Pasos en Resistencia? Pasos en Resistencia es el nuevo nombre porque esta obra ya se había dado en el 1980 durante mi exilio, el exilio de mi familia, que estábamos en Berlín, y le llegaban cartas a mi padre, porque mi padre Osvaldo era un gran referente de los exiliados, ¿no? Entonces las madres necesitaban hacerse conocer y fue el método más importante, es conocerse a través de las cartas, y es ahí donde mi padre empieza a conocer el movimiento y las empieza a ayudar con Amnesty International y varias instituciones. Pero estas cartas eran historias de madres, todas diferentes, de otras de diferentes clases sociales, pero tenían algo muy en común, ¿no? Y además, ni hablar del movimiento, de la lucha, de eso de salir a la calle, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, yo estaba ahí, ya hacía danza, pero decir que mi primera obra fue esta, donde prácticamente cuento a través de la danza, porque era mi trabajo, mi modo de
de trabajar, siempre fue la danza. Así que puse en escena esta obra y mi papá la llamó, fue él que me dio el nombre, Los Sin Adiós. Así que esta obra en el 1980 tuvo este estreno. Cuando después en el 83 volvemos a Buenos Aires, se había filmado, así que pude pasar el video a las madres, y las madres me dijeron, Ana, la obra la tienen que pasar acá en Argentina. Claro. Pero nunca se dio. O sea, fue difícil siempre encontrar un grupo justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Memoria y danza. Son como dos mundos, claro, muy diferentes. Así que fue una gran casualidad, una enorme alegría haber encontrado este grupo, la agrupación Danza Rebelde, que ya por el nombre me fascinó, porque mi viejo siempre fue rebelde. Y así que nos pusimos en contacto virtualmente y dijimos, vamos a hacer esta obra otra vez, pero se transformó un poco, o sea, la quisimos actualizar, claro, con los problemas de ahora, que son prácticamente los mismos que siempre fueron, que tuvieron. Así que esto es, digamos, la historia, cómo se llegó acá. ¿Y cómo lo recibieron ustedes en Danza Rebelde? Bien, nosotras somos una agrupación amplia de todas las partes de la Argentina, en este caso, y al principio fue con mucha alegría, mucho entusiasmo, y también decir, bueno, conocernos, ¿no? Conocernos virtualmente con Ana, que ella nos cuente de qué se trataba la obra, y nos entusiasmó un montón porque es la temática en sí, por lo cual también estamos unides en Danza Rebelde. O sea, nosotras desde el punto de vista artístico, no somos solamente un grupo artístico, somos un grupo que hace arte y política. Y eso es lo que nos une y lo que nos enriquece. Imagínate que venga alguien que te diga que tiene una obra que habla de las madres de Plaza de Mayo, que tiene ganas de hacer esta obra acá en la Argentina, y nosotros venimos haciendo esto con todo el esfuerzo que es hacer arte en la Argentina, con todo el esfuerzo de llevar a escena estas temáticas. Entusiasmo, alegría, inquietudes, dudas, vértigo, pero mucha fuerza y muchas ganas. Más que nada en estos momentos, ¿no? En donde principalmente siempre llegamos al mismo punto dentro de Danza Rebelde. La unidad, la resistencia y la lucha. En este caso, a través del arte. Pero siempre del lado de las injusticias, de los invisibles. Del lado desde no caer en estos falsos gobiernos, no caer en estas situaciones de decir confiemos en estos gobiernos. No es por acá. Escuchemos a la gente, escuchemos las cartas de las madres, leamos, veamos de qué se trata. Y nos encontramos con Ana, y empezar a hacer la obra fue también darnos cuenta que estábamos no en el mismo momento, obviamente, histórico, porque tenemos mucha experiencia como lucha, como trabajadores, tanto de arte como a nivel social. Y a nivel social, y eso es como nosotros decimos que es un hilo rojo de continuidad, desde esa época hasta ahora. Me interesa, después te dejo Augusto un detallecito. ¿Cómo pasó Los Sin Adioses? Los Sin Adiós. Los Sin Adiós. Los Sin Adiós, muy bayeriano me suena a mí, a este nombre. ¿Cuál fue la transición? O si tiene algún motivo, digamos, ¿no? Eso lo puede decir el grupo. Nosotras hicimos residencias de verano para poder como aislarlos un poquito y empezar a crear. Y en una de esas dijimos, bueno, vamos a ponerle nombre a esta primera residencia en enero. Y agarramos y pusimos en una pizarra Pasos en Resistencia. Y cuando terminamos, siempre con Ana, lo que hacíamos era, bueno, ensayábamos, pasábamos el material virtual, volvíamos, charlábamos, ensayábamos, pasábamos el material virtual, ella nos daba una devolución, volvíamos, lo trabajábamos, y en una de esas Ana Bayer agarra y dice, pero ese nombre me gusta, ese nombre que le pusieron a esta residencia, ese es el nombre que tiene que tener la obra. Y nosotros dijimos, ¿por qué no? Y son pasos, ¿no? Son muchos pasos. Son pasos de danza, pero son pasos también de las madres. Claro.
Yo que soy lento estoy conectando ahora, Sí. O sea, porque me lo estás explicando, a mí me lo tenés que explicar. Pasos, claro. No, yo al revés, más bien te quería preguntar si Pasos en Resistencia tenía que ver, pues uno de los rasgos distintivos que tuvieron las madres para burlar las prohibiciones de la dictadura fue moverse, fue caminar. O sea, y con ese acto que parece mínimo, encontraron una forma de hacer, digamos, popular, hacer por lo menos conocida su causa. Claro. Si no fue tan explícito en el primer momento, pero después cuando empezamos a ponerle el cuerpo, cuando empezamos a ponerle más la mente, la palabra, la acción, tuvo eso que está trayendo Ana, que ya ella ya lo tenía, ¿no? En la Y cabeza. además en la danza, justamente los pasos de danza son, en el folclore argentino son muy de hombre, ¿no? El macho que zapatea, y eso es lo que hicimos transformar y decir, no, somos las mujeres que también sabemos zapatear. Así que hay mucho de eso, hay mucho de pasos fuertes, mucho de son, no sé, el cuerpo, ¿no? El cuerpo que habla. Y bueno, y se dio muy también esta cosa de que justamente lo estrenamos en esta semana, ¿no? Así que fueron muchas casualidades y importantes. Están escuchando ahora a Ana Bayer, hace un ratito a Carolina Fontenla. Ella es parte de Dalsan Rebelde, y junto con Ana Bayer, que es artista escénica y audiovisual, están por presentar justamente en esta semana de los 50 años Pasos en Resistencia, danza y memoria. ¿Augusto? Sí, a mí lo que me genera curiosidad también es, digamos, que ustedes que, digamos, tienen mucho recorrido en esta cuestión, ¿qué les ofrece el lenguaje del teatro y de la danza para expresar cuestiones de lucha social, posicionamientos políticos? ¿No? Es algo que siempre desde un lugar periodístico, digamos, me interesó saber, digamos, cómo esa llegada que tiene, ¿no? Por ahí, ¿qué plus tiene? Yo creo que hay personas que de alguna manera el arte las sensibiliza, empezando por ahí, ¿no? Como que el arte tiene un alcance que quizás, un panfleto político no lo tiene. No quiere decir que no sea no panfletaria, sino más bien que sea clara y preciso el mensaje. Claro. Otra cosa también importante es que abre a diversos imaginarios. En donde yo puedo ver algo, vos podés ver otra cosa. Claro. Y el arte hace que esa mirada, que quizás es individual al principio, luego, cuando se cierra el mensaje, vos pensás lo mismo, yo también, yo también. Ok, hagamos algo con eso. Y creo que también es una herramienta de lucha importante, tanto en el teatro como en las calles. Que los artistas, de alguna manera, tenemos que, tenemos por las ganas, ¿no? No por una cuestión imperativa. Utilizar nuestros diversos lenguajes expresando lo que deseamos, lo que queremos y el mundo que merecemos. Y creo que el arte abre muchísimo más que las palabras, muchas veces, que las miradas, y une. Sí, en este caso, además, justamente la obra no es panfletaria. Exacto. Más que nada es poesía. Hablando un poco de Osvaldo, que decía Los sin adiós, ¿no? Él tenía mucha poesía en su escritura, ¿no? Justo en sus contratapas en página 12 eran escritas con mucha poesía, pero eso llegaba mucho a la gente porque son emociones, ¿no? Y son emociones que justamente también la danza y la música, y bueno, la obra también está con 2 músicos en vivo y audiovisual. Y así que textos que ayudan también un poco a la danza a exprimir lo que la danza por ahí no llega, ¿no? Va entonces acentuado con el texto. Es un poco esto, ¿no? Claro. Hablando de los modos de decir de Osvaldo, creo que le hicimos una de las últimas entrevistas, se le hicimos en La Izquierda Diario, si no me equivoco. Me parece que sí. Y hablando de la Patagonia, de la masacre de los obreros patagónicos. Lo decía de una forma tan tranquila, y por esto lo no panfletario, lo que uno a veces dijo, nunca hubo un diputado radical que pida disculpas. Y uno decía así, y es una acusación tremenda y que no, irrefutable, y dicha de esa manera, ¿qué le vas a decir? No, me voy a enojar, etcétera.
Augusto, sí. No, justamente hablando de Osvaldo, ¿no? Porque recién medio fuera de aire, Ana, vos me contabas que aparte estuviste en el set de filmación de La Patagonia Rebelde, allá en Río Turbio. Te quería preguntar un poco eso, ¿no? Tu historia de vida militante. Vamos a volver a la obra, pero queremos aprovechar. Pero bueno, un poquito me surgió mucha curiosidad con eso, ¿no? De tu vida, el exilio, Tantas ¿no? cosas para contar, tantas anécdotas, ¿no? De mi papá y de su trabajo. Sí, fue una... Mi mamá se había impuso... dijo, vamos también a la Patagonia, queremos participar de la filmación. Imagínense lo que fue una aventura increíble en esa época, llevar el vestuario, llevar toda la técnica, ¿no? Toda la Patagonia, porque se filmó todo allá. Y así que hay muchos momentos insólitos que se puede estar horas y horas contando anécdotas. Claro. Sí, en Río Turbio fue el último día de filmación, donde se hizo la fiesta final, eso porque te estaba contando no sé por qué de Río Turbio. Y, por un amigo en común. De un amigo en común, sí. Ernesto. Sí. Que fue que se emborracharon todos y al final el técnico salió con el coche, volcó el coche, o sea, fue una final. A todo trapo. Y bueno, había que festejar, es una película icónica. Claro. ¿Cómo no se va a festejar? Bueno, después no olvidemos Eperny, que fue el gobernador, que ayudó muchísimo a la filmación, que después no por la película, pero después creo que estuvo en cárcel también, ¿no? Sí, sí. Que apoyó muchísimo. Después, hay historias con los actores, ¿no? Eran casi todos hombres. No participaron mujeres en la película, si se fijan bien. Claro. Así que estaban los más grandes, ¿no? No nos olvidemos de Alterio, de Lupi, de Soriano. Los mejores estaban en esta película. Claro. Impresionante. Sí. Bueno. Y ya ahí se veía que Alterio, por ejemplo, fue el mejor, ¿no? Él se ponía ya su traje incluso lo que dice Héctor Olivera, que fue el director de La Patagonia Rebelde, que hasta ese entonces no estaba prohibido mostrar los militares en el cine argentino. Ajá, o sea, fue el primer film que muestra esto. Así que imagínense el coraje, ¿no? Que tuvieron. Claro. Y y Alterio, que se ponía ya el traje de militar desde la mañana y estaba muy concentrado. En cambio, ¿cómo se llama este actor conocido? Brandoni. Un poco se lo pasaba escuchando un partido de fútbol para decir que... Pero igual... No, me encanta, esto me encanta mucho. Chismerío le gusta. Pero igual lo hizo bien, su trabajo de Soto, lo hizo bastante bien, lo hizo bien. No, es que es bueno. Es muy buen actor, buen actor. Pero está bien, cada vez es una ambivalencia, ¿qué va a hacer? La trastienda. Bueno, podría conseguir otro programa solamente sobre la filmación. Sobre cómo se hizo, todo lo que siempre quiso saber y nunca se animó a preguntar sobre cómo se filmó La Patagonia Rebelde. Están escuchando a Ana Bayer, vino junto con Carolina Fontenla, están presentando el 26, si no me equivoco, ¿no? 2 días después de la marcha del 24. Pasos en Resistencia. ¿Hay otras dos ¿Puedes fechas? ir más las fechas? Por supuesto, así queda claro. Todas con mucho Bien. detalle. Bueno, a 50 años del golpe sale esta creación de Pasos en Resistencia. También les quería contar que estamos dentro del marco de lo que se va a hacer con diversos artistas. En la semana, lo quiero decir bien las fechas, en el espacio Hasta Trilce. Ajá. Sí. ¿No? Lindo. Sí, se viene haciendo desde, ya les digo, desde el 27 hasta el 4. Nosotros iniciamos dentro de ese marco. Va a haber hasta el 4 de abril, sí. Va a haber diferentes muestras de artistas en el espacio Hasta Trilce. Entonces, iniciamos como dentro de ese espacio en donde va a haber estas actividades, ¿no? A 50 años del golpe, hilos de resistencia y, diferentes artistas van a estar mostrando. Las próximas fechas que tenemos nosotros es sábado 28 del 3 en Aluperán. Es un espacio en Ramos Mejía. Uh-huh. A las 21 horas. Y el domingo 29 a las 20 horas en Doble T de La Plata. Bien. O sea, entonces, en Cava
el 26. Bien. El sábado 28 en Aluperán, en Ramos Mejía, y el domingo 29 en Doble T, en La Plata. Todo esto igual lo pueden ver en nuestras redes, Sí. en donde pueden chequear ahí la información para las entradas o cómo es la llegada. Nuestras redes @Danza Rebelde Agrupación. Y ahí vamos a ir posteando, lo estamos haciendo, así que si tienen alguna consulta, igual esta obra también se va a seguir haciendo. Pero bueno, Este es el empezamos por acá. principio solo, ¿no? Claro. Van a dar. Exacto. Y ahora que vinieron acá va a explotar, o sea que Claro. van a tener que... Nah, bueno, no, eso será tema de ustedes. Ana, no quería dejar de preguntarte, con toda esta trayectoria y con mirando desde donde mirás la Argentina, habiendo llegado, ¿qué sentís? ¿Qué te genera el país, el presente hoy del país? Políticamente. Sí, y en general, digamos, ¿no? Y este clima hacia El la clima. marcha y bueno, lo que se viene viendo, que supongo que no Claro. te gustará como tanto de nosotros, pero... Mira, yo vengo de Italia, que creo que la Meloni... la que va a Claro, ganar, ya viene con el cuero curtido. esa es ¿eh? la mejor amiga de Milei. que Claro, claro. Estamos ahí, que justamente hoy hay un referéndum en Italia que Mirá. espero que gane el no, porque es el no al gobierno. Pero Ya había habido uno por tema de reformas con Meloni, o me parece que equivoco, sí, ¿no? Por tema de o sea reformas. que ahora me pones Sí. en... No pasa nada, digo, pero no, Sí. yo también estoy perdido del de hoy, no tengo la Viste menor que- idea, sí, así que no hay problema. Sí, no, mañana va a ser, sí. Mañana domingo, claro, Sí, sí, mañana sí. domingo. Sí, sí. Bueno, llegar acá es eso, ¿no? Es saber que en todo el mundo está difícil. Hay una guerra ahí en Europa que no sabemos dónde va el futuro, dónde van. La gente no sabe. Está muy difícil todo. Y en Argentina lo que veo también está muy complicado. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Es una vergüenza, ¿no? Saber quién gobierna y no se entiende por qué la gente puede votar a estos personajes. Pero la ultraderecha está gobernando mucho el mundo, así que está difícil en todos lados. Lo que sí veo en Argentina es una gran fuerza y una gran energía que contagia. O sea, eso es lo que a mí me llena siempre cuando vengo acá, que es el movimiento en las calles, el salir a las calles y todos los días en las noticias vos vas a ver a alguien que esté marchando, que está... Eso no lo ves tanto en Europa. Ajá. En Europa es más tranquilos todos, se ven que están todos bien todavía, no sé. Pero acá es eso, ¿no? Es la lucha, también de las mujeres, ¿no? O sea, los últimos movimientos de las mujeres viene de la Argentina y es un ejemplo, es un gran ejemplo. Eso es una cosa muy positiva. Por otro lado, claro, vos ves a la gente, yo hablo con los chicos también de los jóvenes que dicen que no hay trabajo o que no llegamos y se ve gente en la calle. Eso también lo ves en Europa, ¿eh? Ojo, gente en la calle lo ves también en Europa. Y es el capitalismo, ¿no? Claro, claro. Y bueno, así que sigo igual con el optimismo que siempre tenía Osvaldo, que es lo que nos enseñó de siempre seguir adelante, ser optimista, porque al final es la clase trabajadora que va a decir basta, y que somos nosotros que tenemos que no decir la revolución, porque es una palabra ya, viste, años 70, pero hay que hacer la revolución, sí, y tenemos ahí el poder y es difícil, ¿no? Luchar contra todo eso. Ya digo, no hay que bajar los brazos. Yo me acuerdo la última vez que mi papá salió al público, la última frase que dijo es queda mucho por hacer todavía. Así que tomemos esa frase y sigamos. A mí en relación a eso, me acuerdo del ensayo, el domingo pasado ensayamos y Ana, terminamos un poquito el ensayo y Ana nos dice, chicas, la lucha es con sonrisa. Las madres no se divertían, no era la palabra divertir, eran alegres, eran positivas, hacían chistes, iban por ese lado.
la cara, cámbienla. ¿No? O sea, busquemos. Entonces fue como, a todas, como que fue como, sí, es por otro lado. Entonces también eso tiene que ver con la necesidad de salir a hacer la revolución, hacer el cambio necesario que esta sociedad se merece y necesita, ¿no? Y creo que esta obra, el grupo Danza Rebelde, Ana y los distintos compañeros que somos parte de esto que queremos salir adelante, es el camino, ¿no? No quedarnos mirando la tele, no sufriendo, puteando, diciendo pobre de nosotros, ni tampoco sufriendo, sino, bueno, hagamos algo. Sos artista, salí a hacer arte. Sos político, salí a hablar con tus compañeros, con tu sindicato. Igual el periodismo, ¿no? El periodismo, tal cual. De compromiso, sí. Exacto. En relación a eso, nosotras también, quería como avisarlo, nosotras somos parte también de una muestra, de un proyecto que se llama Hilos de Resistencia, que se hace en la Casa Socialista de Almagro. Si lo buscan en la Casa Socialista de Almagro, ahí lo van a encontrar. Sí. Y no sé si ustedes tienen un poquito más de dato ahí, capaz. No, tanto sé. Con la dirección no me acuerdo, claro. Pero sí la conozco, claro. Acá me lo mandan igual. La inauguración se hace el 27 de marzo, de 18 a 22, y es la Casa Cultural Socialista de Almagro, ¿no? En donde va a haber diferentes artistas. Bien. Y una última cosita que me parece súper importante es que el 24 de marzo, ¿no? Importante más que nada para que distintos artistas y distintas personalidades se acerquen. Nosotras, dentro de Danza Rebelde, vamos a movilizar una columna artística, la columna en donde está Miriam Bregman, Nicolás del Caño, en la parte cultural, en donde vamos a estar con Insurrectos Rex, que es un grupo de hip hop. Vamos a estar, Danza Rebelde, Contraimagen, Artistas contra la Reforma Laboral, que se vienen juntando desde el verano haciendo diferentes acciones. Y van a ver arte, máscaras, carteles, muñecos, performance, bailarines. Entonces, es desde ahí donde está bueno salir a decir lo que pensamos y salir a decir que estos gobiernos negacionistas, estos gobiernos que nos quitan la palabra, los derechos, y tenemos toda la experiencia de los años 70 para poder reforzarnos y salir adelante, más si hay una guerra, más si el medio ambiente se viene en contra de nosotros, y estos gobiernos no tenemos que dejar que avancen. Entonces, convocamos el 24 de marzo que se sumen a esta columna de artistas en la avenida 9 de Julio de Irigoyen a las 14 horas. Bien. Vénganse. Perfecto, están todos ya estando. Vayan a ver Pasos en Resistencia. Escuchaban recién a Carolina Fonten, la de Danza Rebelde, que junto con Ana Valle, la artista escénica, audiovisual, tenemos que decirlo, hija de Osvaldo, pero es mucho más que hija de Osvaldo, pero no es poca cosa ser hija de Osvaldo también. ¿Cómo hacer esas dos cosas, no? Muchas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Seguimos hasta las 14. El Círculo Rojo, con Fernando Rosso. Sábados de 12 a 14. En el Dial, en YouTube y en todos lados con vos. Del lunes al jueves en Disco, cuarto trasero de pollo fresco, 4.399 pesos el kilo. Picada especial, 9.999 pesos el kilo. Y tomate redondo elegido, 1.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 16 al 19 de marzo de 2026 en sucursales Disco Buenos Aires. Excluye Disco Press. ¿Estás buscando un partner IT? Estás buscando a ZTech, porque contamos con más de 12 años de experiencia potenciando los negocios de las pequeñas y medianas empresas. ZTech. Vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar. Llega el camarín de las musas Docente Humanum Est. Se desata un confuso escándalo en una escuela. Una inspectora debe averiguar qué pasó y ayudar a la directora que está en shock. Una comedia para todos, que ningún docente se puede perder. Jueves 20:30 y domingos 19:30, Camarín de las Musas. Si sos cliente sorpresa Santander, este 22 y 23 de marzo vení a Sodimac y aprovecha un 25% de reintegro adicional y hasta 9 cuotas sin interés en todas tus compras. Además es acumulable con otras promociones. Vení a Sodimac y llévate todo para tu casa con la mejor financiación. Para más información o limitaciones aplicables consulta en www.sodimac.com.ar. Hola, ¿llenamos con Infinia?
Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. El Círculo Rojo, con Fernando Rosso. Acompáñanos hasta las 14 en Radio con Vos. Mi nombre es Karina Elstein y junto a Cristina Vanegas estamos presentando La Bala de Plata, una instalación política y poética en la que trabajamos con la correspondencia a lo largo de más de 10 años entre Juan Domingo Perón y John William Cook, que para quien no lo conoce fue un diputado peronista muy joven en los años 50. Son cartas de alto contenido de actualidad, pese a estar escritas hace más de 60 años. La edición y dirección son de Graciela Camino. Estamos los viernes a las 20:30 en el excéntrico de la 18, que queda en Lerma 420, y las entradas se compran por Alternativa Teatral. Escuché un millón de voces en esta tierra, oí tu silencio al partir. Escuché un susurro, lo que me decía, ella baila siempre detrás. Me crucé con un niño y perros salvajes, vi una luz espectral. Andaba un ángel delante mío y ella baila siempre detrás. Me acompaña, nunca duerme, no descansa, siempre junto a mí. Circuló Carlita Berizo, me hice socia. Entré a la militancia por mi ex suegro y después en el trabajo por el muy conocido por Fernando Rosso, Catoto Penuto. Recuerdo como si fueran hoy las peleas, las discusiones entre él y un peroncho. Abrazos. No lo puedo creer de Catoto. Le mando un abrazo a todos. Sí, grande, sí. A ver, ¿qué más? Mi primera experiencia con la militancia y los derechos humanos fue en el secundario. Yo iba al Nicolás Avellaneda, yo entré a primer año y el Chipi Castillo era alumno de quinto año. Mira. Así que el centro de estudiantes se organizó ese mismo año. Yo empecé en el año 84 casualmente y al toque, no me acuerdo si fue en segundo año o en mismo primer año, bueno, en el centro de estudiantes habían organizado una charla con madres de Plaza de Mayo. En la Avellaneda, acá nomás. Claro. Mirá vos, las historias. Hola, buen día. Ignacio, hola compañeros. ¿Cómo va? La marcha gigante que recuerdo. Sí. Fue la marcha contra el indulto del innombrable en septiembre del 89. Esa participé y íbamos por corriente, no alcancé a llegar, no se pudo entrar ni siquiera a la Plaza del Congreso. La cantidad de gente que hubo. Chao, abrazo. Chao, abrazo. El innombrable, porque hay tanto innombrable. Sí, hay que tocar la madera, ¿no? El innombrable quedó como uno de los nombrables. En el chat de YouTube, alguien dice, mi primera marcha fue, bueno, me hizo acordar también, mi primera marcha fue contra el servicio militar obligatorio. Mi hermano había salido sorteado y era inadmisible para nosotros. A los milicos genocidas, juicio y castigo, no había otra opción. Esa también es una marcha que en los 90, una causa que estuvo... Que el soldado Carrasco, ¿no? Era Carrasco. Sí, después del asesinato del soldado Carrasco. Muy bueno. Bien. Sigan mandando sus mensajes. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero.
Bueno, ya 50 años del golpe genocida, vamos a recorrer algunos sonidos para la memoria, empezando por la música. Ya vamos a hablar del rock en un rato, pero me pareció necesario arrancar por el folclore, ¿no? Porque en la segunda mitad de los años 60 surgió una corriente que se conoció como el nuevo cancionero. Fue una expresión cultural muy politizada y perseguida, ¿no? En relación a la dictadura del 76, seguramente pensamos primero en Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que lograron mucha repercusión artística en su exilio europeo. Pero quise rescatar a Jorge Cafrune, que estamos escuchando. Es un folclorista jujeño, muy popular, que tuvo temas prohibidos por Onganía y que después estuvo en la mira de la AAA, ¿no? Y que durante la dictadura de Videla tenía prohibidos este tema, El Orejano, y Samba para mi esperanza, ¿no? Entre otros. Bueno, un poco por las letras, pero también por apelar a retratar la vida de los peones rurales o los mineros en el repertorio, que además incorporaba canciones de la música popular latinoamericana, ¿no? Una música de protesta. En enero del 78, Cafrune desafió la censura, cantó Samba a mi esperanza en el escenario del Festival de Cosquín. Dijo, aunque no está en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar. Y bueno, así fue. Un mes después, iba a caballo para un homenaje a San Martín y fue atropellado por una camioneta. Nunca se aclararon las circunstancias de su muerte, pero quedó la idea de que fue algo preparado por la dictadura, ¿no? Porque aunque no te... Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo unido, nunca vencido. Y acá, bueno, escuchamos otra muestra, ¿no? De este folclore politizado y combativo que la dictadura no lo toleraba. Horacio Guaraní se había exiliado por las amenazas de la AAA, vivía en España cuando lanzó este disco Luche Luche, con temas de letras tan directas como La Guerrillera o Coplera del Prisionero, ¿no? Y además, bueno, eran públicas sus simpatías por el Partido Comunista. Sin embargo, era tan popular que en diciembre del 78 volvió al país, aunque estaba prohibido, él como que se refugió en una gira permanente por las provincias. Y al escudarse en su popularidad y al estar alejado del centro político del país, pudo pasar esos años en los márgenes de la cultura con temas como este. Nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. El Círculo Rojo, sábados de 12 a 14 en Radio con Vos. Muy bien, esto último, el cantito nació en el Cordobazo, ¿no? Sí. Era lo que enfrentaba a la liberación nacional y qué sé yo qué, luche, 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 un gobierno popular, era muy del mandato del Cordobazo del año 69, mayo 69 en Córdoba. Bien, vamos a cambiar un poco de una cosa que va a volver, después va a seguir el cancionero sobre el 24 y a cruzar el programa. Vamos a hablar de estética y control social, Celeste. Sí, no sé si vieron los premios Oscar el domingo pasado. La alfombra roja estuvo como bastante escasa de declaraciones políticas. Vieron que siempre hay como cosas así medio performance. Sí, o expectativas de qué. Claro, ¿no? pero bueno, no pasó nada de eso. Pero ¿saben de qué estuvo? O sea, estuvo lleno de un montón de cuerpos extraños que volvieron a aparecer. Demi Moore, Emma Stone, Nicole Kidman. Ellas son solamente algunas. Obviamente que no son el problema, sino la imagen que se muestra, que se proyecte, sobre todo que se premia y que se glorifica. Hoy hay muchos debates sobre el Ozempic, que el Ozempic es un medicamento que fue creado para tratar la diabetes, pero bueno, hoy se usa bastante masivamente para bajar de peso, pero la verdad es que el Ozempic hoy ocupa un lugar que antes era exclusivo de las dietas restrictivas, del ayuno, la anorexia normalizada. Cualquier mujer que me esté escuchando sabe de lo que le hablo perfectamente. Y de hecho, hoy, el Ozempic, ese medicamento, convive con todas esas cosas y en todo caso, lo que cambia es, cómo acelera los ritmos. La directora de cine, Chloe Wallace, después de esta alfombra roja, dijo que había vuelto la delgadez como capital, como moneda de cambio, como señal de que sos alguien que se controla y se disciplina. Y me parece súper interesante esto que dijo porque condensa temas que hoy a lo mejor se pierden de vista porque estos discursos sobre la delgadez están muy camuflados como saludable. Pero esta idea de
comer natural, de hacer ejercicio, siempre estuvieron asociados a ideales de belleza, y ese disfraz de lo saludable también funciona mucho, funciona mucho en los discursos, sobre todo moralizantes, sobre las personas gordas, que es esto que te dicen, no, yo te digo gorda porque yo te lo digo por tu salud, para que cuides tu cuerpo. Cuando vos, cuando en general, además de que es un insulto, cuando incluso te lo dicen con buenas intenciones, te lo dicen sin saber nada ni de tu salud, ni de tu vida, pero bueno. Hoy además, estos discursos, les decía, el cambio es que se agregan valores como el autocontrol, el deseo, el éxito y el orden. El mandato de la belleza es un viejo conocido y también un viejo enemigo de los feminismos. En 1968... en la protesta contra el concurso de belleza Miss América, las feministas estadounidenses tiran a lo que ellas llamaron el tacho de basura de la libertad, que me parece un nombre buenísimo, corsets, tacos, corpiños y otras cosas que ellas consideraban, que llamaron instrumentos de tortura para mantener los estándares de belleza. De hecho, la palabra feas es uno de los insultos más transversales en contra de las feministas, que además viene de mucho tiempo atrás. ¿Saben cuándo empezó? A las primeras que le dijeron feas, a los sufragistas. No. Como que sería un momento de soltar, me parece, Ahí ¿no? Ese empezó tema. todo, ¿eh? Ahí empezó un poco todo. Bueno, el insulto que se agrega hoy, que además es súper común, es el de gorda. De hecho, el último 8 de marzo, el gordo Dan, irónicamente, Daniel Parisini, funcionario del gobierno, posteó: lo único valioso del 8M es que las gordas salen a caminar. No más preguntas, señor juez. Durante la última década feminista... La respuesta de Vilma Ripoll, ¿nos gustó a todos o no nos gustó? Obvio, sí, por supuesto. Estuvo bien. Por supuesto, porque a veces hay que contestar así, ¿viste? A veces hay que contestar así. Durante la última década feminista, que se inició de alguna forma con el 2015 argentino, con el movimiento Ni Una Menos, los estándares de belleza y la delgadez extrema estuvieron en el centro de muchos debates, fueron muy criticados. Incluso existió una versión de mercado que fue el body positive o la diversidad cultural, la positividad corporal, que el resultado que tuvo es, bueno, algunos cuerpos distintos en publicidades, algunos cuerpos distintos en las películas, en las series, alguna modelo que pesaba más de 50 kilos, o sea, algunas cositas distintas se veían. Y así como la reacción política responde a la movilización, a los cuestionamientos feministas, en el plano de la estética también vuelven tendencias conservadoras. Algunas las mencionamos en otras columnas ya del Círculo Rojo, que es esto del clinger look, el look de la chica limpia, esto de la feminidad natural, la Fundy Baby Voice, que es esa vocecita toda bajita y sutil para no molestar a los hombres mientras dicen cosas importantes, esto de la energía femenina, de mostrarte vulnerable y débil para que un varón te elija, en el caso de que es lo que te interese, y el regreso a la delgadez extrema se inscribe justamente en esas tendencias que vuelven. En una entrevista de hace unas semanas en Página 12, la filósofa y feminista Daniela Suárez Tomé, que es la segunda mención consecutiva en estas columnas, explicó cómo se combinan la esfera privada y la esfera pública cuando se trata del cuerpo femenino. Ella dice: las mujeres estamos sometidas a un régimen de visibilidad que asocia nuestro valor a encarnar ciertas formas corporales. Las prácticas estéticas nunca son simples elecciones privadas, sino respuestas estratégicas al sistema. Y hablando de belleza y sistema, en 1990 se publicó un libro muy conocido, se llama El mito de la belleza, de Naomi Wolf, que Naomi Wolf hoy es una persona súper reaccionaria, está con la derecha, antivacunas, pero bueno, el libro sigue interesante y no tiene la culpa. En el mito de la belleza explica que cuando las mujeres ganan poder, que es porque conquistan derechos con su lucha, porque destruyen prejuicios, surgen o intentan surgir nuevas formas de control social, como por ejemplo la presión estética, ¿no? Que la idea es que canalice y consuma mucho de tu tiempo y tu energía. Pensándolo así, no es raro que al cuestionamiento previo que acompañó las movilizaciones feministas le siga esta ola de tendencias conservadoras. Obviamente esto no significa que, bueno, es una cosa inevitable y va a pasar todo el tiempo, sino que me parece interesante pensarlo justamente para mantenerse alerta y sobre todo para no minimizar cosas que pasan en las redes sociales y que retroalimentan todo el tiempo valores conservadores e incluso conductas que provocan problemas de salud, como las dietas restrictivas, los trastornos alimenticios o, por ejemplo, ahora está muy de moda la obsesión por el cuidado de la piel desde edades muy tempranas. Acá hago un paréntesis, mi país, porque Argentina es uno de los países con mayor tasa de trastornos de conducta alimenticia, de TCA, en el mundo. De hecho, uno de los países donde más hay. Haber crecido a la sombra de Cris Morena parece no haber sido gratuito. Tema para otra columna que, si les interesa, lo podemos charlar en otro momento. A mí me reinteresa. La necesito, te diría. Además volvió ahora, Cris. Además volvió. Ay. Atención. Pero bueno, siempre obviamente existen decisiones individuales, ¿no?
sobre todo con lo que tiene que ver con el cuerpo propio, pero cuando vivimos en sociedades en las que está tan naturalizada la vigilancia sobre el cuerpo de las mujeres, esas decisiones es obvio que no son 100% libres. Yo, por ejemplo, puedo amar mi cuerpo como es, pero una vez que salgo de mi casa, una vez que publico una foto mía en Instagram, esa imagen que circula de mí ya no es mía, sino que circula, es juzgada y es valorada por estándares sociales. Y aunque yo los ignore o trate de ignorarlos, la realidad es que afecta directamente las posibilidades de conseguir un trabajo, de entablar relaciones con otras personas, incluso de cómo se escucha tu voz. Que es muy loco dicho así, pero funciona, sobre todo para las mujeres, funciona mucho así. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tengas más derechos, aunque participes en política o haya más empoderamiento, si es que te gusta esa palabra, mucho del valor social de las mujeres sigue siendo medido por cómo podemos ser consumidas como un objeto sexual. ¿Y qué hackeo, digamos, tiene este mandato hoy? Que ser linda y ser flaca está muy camuflado como discursos de autocuidado, y todavía más peligroso es que aparece como algo que vos podés controlar en un mundo en el que no podés controlar casi nada. Entonces parece que, bueno, vos tu cuerpo y tu estado saludable es algo que sí podés controlar. Pero si no se necesitaran recursos aparte, ¿no? Además, ¿no? Y tiempo. Pero bueno, ¿sabés que uno de los momentos donde apareció también mucho esto, bueno, lo de los TCA y los discursos de la delgadez, y prendieron muy fuerte, fue en el 2001. También porque conectaron con un momento de la crisis económica, es recontra perverso. Que es, bueno, ¿qué beneficio puedo sacar yo, por ejemplo, de no poder comer? Bueno, muchas veces se piensan esas cosas y en la vida de las mujeres es algo mucho más normal de lo que, digamos, se charla. Les decía que este mandato tiene un hackeo por esto de, ¿no?, cómo está camuflado, y además tiene un bonus track que encaja perfecto en la narrativa individual, ¿no?, contemporánea que hoy nos rodea, y también en la demonización de lo colectivo y lo comunitario, que siempre fue el terreno más fértil para los cuestionamientos de los feminismos, y que además es donde vos te podés dar cuenta, incluso charlando con tus amigas, con tus compañeras de trabajo, con tu hermana, que no es un problema individual. Que ser linda, que la presión de ser linda, de ser flaca, obviamente de ser eternamente joven, es una presión social, es un mandato patriarcal, pero también ahí te das cuenta en esos espacios que son cosas que se pueden destruir, empezando por cuestionarlos, ¿no? Obviamente hoy parece una cosa un poco anacrónica, ¿no? Mucha gente escucha estas columnas y te dice, bueno, ya no estamos en 2018, ya no molesten con estos temas, pero todo lo contrario. Si no me creen, les propongo, y lo voy a dejar después en la columna para escrito, que entren a TikTok, que entren a Instagram o a Pinterest y busquen hashtags como Skinny Talk, CGA, Klinger, Glow Skin, y van a ver que son problemas que están más vigentes que nunca. Hola, ¿cómo están? Soy Leticia de Boedo.
La primera marcha que fui, estaba en quinto año, 1975, era contra la AAA y por la renuncia de Ivanisevic. Un montonazo. Un montonazo. Que estén bien. Muy valiente era una marcha sí contra era la AAA, ¿eh? Ahí tremendo. sí, es de jugarse. A ver. ¿Qué tal, Rojillos? Acá Matías de Lanús. No sé si fue mi primera marcha, pero el primer recuerdo que tengo en una marcha, y cuando mi viejo militaba en los organismos en Córdoba, de cómo iba por la calle coleccionando los distintos folletitos de cada hora. Y acá estamos, seguimos gritando. 5, 6, 3, mi DNI, un abrazo. Qué grande. A ver. Buenísimo, muchas gracias. Ese Bueno, es el último. sigan que hasta las 14 tienen tiempo, el 15 5379 8990, contando estas anécdotas en relación a la lucha contra la represión y la impunidad. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando... Muy bien, segunda entrega de Sonidos de la Memoria. A ver, Augusto. Claro, Fernando, mira, siempre se asocia primero al rock como una expresión artística de oposición a la dictadura, aunque en realidad se desarrolló como con tensiones y contradicciones, ¿no? Porque fue en esta etapa de nuestra historia cuando adquirió una relevancia cultural que antes no tenía, especialmente por el efecto contradictorio que tuvo la prohibición de la música anglosajona después de Malvinas, ¿no? Que le abrió las puertas a la difusión del rock argentino. Y tal vez lo obvio hubiera sido poner Los Dinosaurios, ¿no? De Charlie, porque seguro es el primer tema que se nos viene a la mente cuando pensamos en estos años de dictadura, pero en realidad quedó grabado en la memoria porque fue la banda de sonido de la caída de la dictadura. Se lanzó en noviembre del 83. Y yo por eso elegí La Marcha de la Bronca, que estamos escuchando, de Pedro y Pablo, porque si bien se publicó en 1970, me parece como uno de los temas representativos, ¿no? De lo que hacía sentirse desafiada la dictadura. Merecen mención artistas, por supuesto, como León Gieco y Roque Narvaja, que fue el artista de la movida del rock que tenía militancia social y política abiertamente y que fue amenazado directamente por los milicos en el 77. Acá pogueamos, viejo, acá pogueamos. Es que claro, en el under se iba cocinando a fuego lento otra movida que iba a renovar la escena del rock en los 80. Estamos escuchando, obviamente, a Los Violadores con Represión, tema que ya cantaban en recitales de 1981, algo bastante osado, bastante valiente. Tal vez al no tener pelo largo ni pinta convencional del rockero del hippie, ¿no? Digamos, el punk era un movimiento casi desconocido en Argentina en ese tiempo. Bueno, y también por no tener un disco, por esos años quizás fueron más víctimas de racias policiales, amenazas y largas noches en la comisaría, más que objeto de censura, pero son parte de la banda de sonido y los sonidos contra la impunidad. El Círculo Rojo, sábados de 12 a 14 en Radio con Vos. Y la batalla por los números, ¿no? Volvió a repetir Milei que a partir de los números del crecimiento del PBI, ya no sé de cuáles, que tenía acá, que Totó era el más grande, el más capo, el más espectacular. Totó. Podemos llamarlo así ahora en el aire. Ahora solo quiero decirle Totó. Totó Caputo. Totó Caputo. El chile el Totó es como la parte de atrás. Bueno. Sí, por eso le quería decir, por eso me da risa decirle Totó. Ya sé, pero ellos a partir de ahora acá solo se le dice Totó. En el pro, si escuchan bien, era muy Totó. No era Toto, era Totó. Estamos hablando de Caputo, ¿no? Ministro de Economía, che. Che, más respeto. Buena cosa, viejo. Bueno, la batalla por los números. ¿Cuáles son los números? Y acá, como siempre, todos los sábados viene Pablo Anino y te dice, estos son los números, no jodamos, estos son los números. Sí, el gobierno está como desesperado cada vez más por relatar una realidad
que no es la que vimos día a día y está generando una gran cantidad de información falseada. En particular, la tergiversación está concentrada en los datos de empleo y en los datos de crecimiento económico. La semana pasada, el coloso, como le llama Milei, Federico Sturzenegger, hizo un largo posteo en la red social X, donde decía que el empleo estaba creciendo, que crecía por el lado de los autónomos o independientes, ahora uno es independiente. Sí, aparte habló del salario de los autónomos, que era más aparte alto. Cualquier monotributista, ¿viste? Que era más alto que en el empleo formal, y que estaba creciendo en el conjunto de la economía, excepto quizás en la construcción. Bueno, no pasó una semana que el INDEC publicó el miércoles 18 los datos del cuarto trimestre sobre el mercado laboral, que desmintieron todo lo que decía Sturzenegger. La población ocupada se redujo, por ejemplo, de 13,6 millones a 13,5 millones, es decir, una reducción de 100.000 puestos en la población ocupada, pero eso no es todo el problema que existe en el mercado laboral. En particular se destacó lo que hablamos al principio del programa, el aumento de la desocupación. ¿Por qué pasa? Hay más presión sobre el mercado laboral porque caen los ingresos, hay despidos, entonces hay más gente activa buscando trabajo. Eso hace que, aunque la ocupación caiga poco, la desocupación aumente mucho. Y aumentó mucho efectivamente entre el cuarto trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025. El último año de Milei en el gobierno pasó de 6,4 a 7,5, y en números eso significa que existen 156.000 desocupados más entre 2024 y 2025. Y si uno compara 2025, el último trimestre del año pasado, es decir, el periodo octubre-diciembre, con el mismo periodo de 2023, cuando asumió Milei, ya crecieron en casi 300.000 los desocupados en el país. En ese universo después aparece una realidad mucho más grave, que es la que viven los jóvenes. La desocupación entre los jóvenes creció muchísimo en el último año. Pasó, por ejemplo, entre las mujeres jóvenes de 14 a 29 años del 13,8 al 16,8. Un montón. Partamos igual que siempre es el segmento más afectado, ¿no? Por la siempre es el segmento más afectado, pero ahí se vio un salto realmente notorio. Ajá. Ese fue entre las mujeres del 13,8 a 16,8. Entre los varones jóvenes de 14 a 29 años del 12,5 al 16,2. Es decir, el segmento que supuestamente votó a Milei es donde más, o donde Milei aspiraba. No, igual es lo raro porque sí, está bien, las encuestas estaban con pinza, pero esta semana que salió una de tendencias que a mí me gustó mucho, por algunas conclusiones y datos generales que tiene, muestra que en ese segmento sigue manteniendo apoyo, digamos, ¿no? Y está atacando la base social que más apoyo tiene. Claro, esa sería la contradicción política. Bueno, ahí fue donde más saltó el desempleo. Y desagregado territorialmente, uno cuando habla de números trata de no abundar, bueno, ténganme paciencia, pero bueno, en el Gran Buenos Aires la desocupación ya está rondando, claro. Está en 9,5, está rondando los 2 dígitos, casi 10% en los partidos del Gran Buenos Aires. Gran La Plata, ¿no? La Plata o Gran La Plata. Mar del Plata también dice que es muy alta. Estos datos de los partidos de Gran Buenos Aires son como el conurbano inmediato de la ciudad de Buenos Aires, pero sí hay datos graves en otros aglomerados. El INDEC releva 31 aglomerados urbanos, y después hay un salto grande en la informalidad, es decir que hay empleo, el empleo que se crea es de peor calidad. Pasó el empleo informal de 5,6 millones de trabajadores y trabajadoras a 5,8, un salto de 200.000 personas, y aumentó la tasa de informalidad del 41% al 43% en el último año, de 2024 a 2025. En el terreno formal, cuando uno va al empleo como el que se dice de mayor calidad, el empleo registrado del sector privado, también vemos que hubo una reducción de 188.000 puestos de trabajo desde que asumió Milei. Todos datos refieren al cuarto trimestre, pero después cuando uno lo desagrega por actividad, porque Sturzenegger decía, no, todas las actividades están creciendo, salvo construcción, el empleo formal registrado del sector privado cae en todos los segmentos económicos, salvo en electricidad, gas y agua. Pero después está cayendo en todos los segmentos, incluso
en servicios, en el comercio, y digo incluso en servicios porque ahí uno podría decir, bueno, hay servicios financieros que eventualmente puede estar creciendo. No, ahí también cae, y en agricultura, ganadería y pesca y en minería también cae el empleo formal registrado. Es decir, en los sectores que se supone que son más dinámicos, también está cayendo. Claro. Bueno, después está obviamente el notorio ataque al empleo público, donde hubo una reducción de 63.000 puestos de trabajo. Es decir, que todos los datos, mire por donde uno los mire, desmienten el relato del gobierno. Hay otro eje de esta tergiversación de datos, que son los datos del crecimiento económico que mencionabas, porque ayer Milei retuiteó a Caputo, porque ayer se conocieron los datos del PBI. Toto sí. Caputo, los datos del PBI del cuarto trimestre. No, por Celeste, básicamente. 12 años. Yo, ¿no? Claramente. Bueno, Toto Caputo salió a festejar los datos de crecimiento de 2025. La economía cerró con un crecimiento de 4,4 2025, pero el gobierno utiliza los datos de una manera muy particular. Milei venía diciendo, en el primer año de mi gobierno la economía creció 6,6. Mentira, agarró un mes particular que fue el mes de diciembre del 2024. Lo sacó. Y ese... lo saco. No, ese lo metió, fue el único. Pero cuando uno agarra el crecimiento completo o el decrecimiento completo de 2024, la economía cayó en 2024, pero agarró el mes que le convenía, un método de econochanta. Bien. Sí. Y cuando uno agarra, bueno, el 2025 la economía efectivamente creció 4,4, pero ese 4,4 no es más que el rebote, porque tenemos que la economía cayó en el último año de Alberto Fernández en el gobierno, cayó en el primer año de Milei en el gobierno, y cuando uno mira el crecimiento, ese 4,4 que salió a festejar ayer Caputo, la economía está ubicada en un nivel apenas por encima del 2017. Es decir, casi 10 años atrás, la economía está estancada. Y esa es la realidad que tiene la economía argentina y del que el gobierno Milei no la está sacando. Hay un dato muy sintomático de los que se conocieron ayer del PBI del tercer trimestre, que es la caída de la inversión, porque es como un síntoma del estado de salud o de las ganancias empresarias o de las perspectivas empresarias hacia adelante, y está cayendo la inversión. Ya hemos hablado en otro momento que también cae la inversión extranjera, pero en el agregado de la inversión del país está cayendo. El gobierno sigue el método de miente, que algo quedará, pero la mentira también tiene patas cortas. Donde estés, en todos lados, con vos. Si sos cliente sorpresa Santander, este 22 y 23 de marzo vení a Sodimac y aprovecha un 25% de reintegro adicional y hasta 9 cuotas sin interés en todas tus compras. Además es acumulable con otras promociones. Vení a Sodimac y llévate todo para tu casa con la mejor financiación. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.sodimac.com.ar. Del lunes al jueves en Disco, cuarto trasero de pollo fresco, 4.399 pesos el kilo. Picada especial, 9.999 pesos el kilo. Y tomate redondo elegido, 1.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 16 al 19 de marzo de 2026 en sucursales Disco Buenos Aires. Excluye Disco Press. Donde estés, en todos lados, con vos. Soy Yuri de la Fernández Fierro. Quería comentar que el 25 de marzo vamos a estar haciendo una fecha especial, justamente por una fecha tan especial como son los 50 años del golpe cívico-militar. Vamos a estar compartiendo el escenario con Calle Hidalgo, otra orquesta muy nueva, acaba de editar su álbum debut. Vamos a estar con serigrafías en el pasillo, también tatuajes, DJ, una fecha muy hermosa para compartir, encontrarnos y seguir insistiendo por memoria, verdad y justicia. El Círculo Rojo, con Fernando Rosso. Acompáñanos hasta las 14 en Radio con Vos. Y esto de que hablar a gusto es un sonido, son sonidos obviamente, pero vamos a hablar de gente
con cierto compromiso en esta lucha con la memoria. Estaba peleando por el micrófono. Sí. Impresionante. Estamos. Hoy la verdad es impresionante. Hoy, bueno. El que estaba haciendo es impresionante. Hacemos lo que podemos. Bueno, dame el micrófono, Pablo le pega, ¿no? Sí, sí. Bueno. Estaba por hablar al aire literal porque no había un micrófono, pero sí, bueno. No, porque claro, por lo que decís, Fernando, yo lo que quería, como para cerrar estos sonidos para la memoria, es hablar del deporte, porque bueno, respecto al deporte durante la dictadura cívico-militar del 76, el acontecimiento más destacado fue sin dudas el Mundial del 78. Por muchos años el plantel argentino campeón quedó como estigmatizado, ¿no? Asociado a la idea de que fueron como usados por los genocidas para tapar el terrorismo de Estado. Pero con el tiempo muchos jugadores se animaron a expresar las presiones que sufrieron y en algunos casos su desconformidad con la junta militar. Hay una foto que quizá en la transmisión de YouTube la van a ver ahora, en la que Tarantini está dándole la mano a Videla en el vestuario. Pero es una foto de la que hace no mucho se conoció el contexto, ¿no? Porque Tarantini le apostó a Pasarela que le iba a dar la mano después de tocarse la entrepierna, ¿no? O en sus palabras, los huevos, ¿no? Como dijo él, Tarantini. Cosa que efectivamente ocurrió y que además después parece que Videla se enteró. Bueno, escuchemos al conejo Tarantini contando lo que sentía por Videla. Yo lo odiaba, yo no lo podía. Fue una vez un personaje que a mí no. Yo te explico, yo tengo 62 años, o sea que los problemas con los militares los viví con amigos míos. ¿Tenés amigos desaparecidos? Un día en un boliche, 2 desaparecidos en un bowling en Flores, se los llevaron. Yo no me llevaron de pedo, pero nosotros vivimos sinceramente épocas de terror. Vos estabas en un cine, en un bowling, entraban, te pegaban, te golpeaban, te llegaban. Vos veías un auto verde. Se te paralizaba el corazón. No, que no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cómo iba a terminar. ¿Y cuántos de esos murieron? Muchísimos. Eran las palabras de Tarantini. Escuchemos también al arquero campeón del 78, el pato Ubaldo Matildo Filiol. Había un militar que hacía y deshacía. Lacoste. Sí, Lacoste. Dentro de su ámbito. Y se metió en el tema del contrato mío. Yo iba a arreglar el contrato con River y estábamos hablando y se metió él. Y me citó un día, fui, me dijo, arreglé el contrato porque primero sacó la pistola de acá. La puso acá arriba de la mesa. Dice, porque yo si quiero, vos desapareces en 30 segundos. Y no te encuentran nunca más. Yo en ese momento... Años 78, 79. Sí, 79, sí. Claro. Yo en ese momento era muy pibe y me reía, obviamente no tenía miedo a nada. Y después cuando pasó todo lo que pasó, que cayeron los militares, que vino la democracia, y empezamos a enterarnos de ese horror que pasó, empecé a tener miedo. Bueno, ese miedo que expresaba el pato Filiol en varios casos fue mutando en compromiso. Tal vez recordemos a Leopoldo Jacinto Luque, a Ricardo Villa y a René Houseman, apoyando tanto a abuelas como a madres de Plaza de Mayo en varias ocasiones, sobre todo durante los años 2000, ¿no? Para exigir justicia y memoria, luchando contra la impunidad a los represores. Así que cerramos de esta forma este recorrido por algunos sonidos para la memoria. El Círculo Rojo, sábados de 12 a 14 en Radio con Vos. Muy bien, tuvimos mucha Argentina hoy en el programa porque es lógico, pero alguien que tiene que ver mucho que ver con la Argentina, entre otras cosas, porque lo sostuvo cuando se está por quebrar prácticamente al gobierno de Javier Milei, es Donald Trump. Y Donald Trump está encarando una guerra que se le está complicando junto con Israel contra Irán. Se le está complicando la cosa, no solamente en el terreno militar, digamos, que pensó que iba a ser más fácil, sino también en el terreno político. Y no solamente en el terreno político entre sus opositores, que sería lo lógico, los demócratas y qué sé yo, y la gente, sino entre la propia base política de Trump. Diego. Sí, Trump tiene problemas en todos lados, empezando... Primero tiene un problema de percepción, ¿no? Porque hace varios días que viene diciendo estamos ganando la guerra como si estuviera yendo bárbaro y bueno, el petróleo sigue subiendo. Ya salimos, ya logramos nuestros objetivos. Pasó Galtieri y dijo... Me parece mucho. Vamos a aflojar con el whisky. Sí.
Pero, a ver, metámonos en un mundo que es muy llamativo y que tiene ribetes muy divertidos, pero que es muy interesante para pensar qué puede pasar con el gobierno de Trump, que tanta importancia tiene a nivel global y para la Argentina, que es el mundo que se llama MAGA, por Make America Great Again, Hagamos América Grande de Vuelta, que es, esto de América Primero, que es un mundo que es el movimiento que dicen está detrás de esto de que Donald Trump haya llegado a la presidencia. Y es muy interesante porque en estos días lo que empezó a surgir y empezó a notarse que ese movimiento puede llegar a romperse. Y la gran cuestión es, lo dirán. Ustedes van a decir, ¿cómo? ¿Se va a romper un movimiento de ultraderecha en Estados Unidos por una guerra en Estados Unidos? Exacto. Sí, es exactamente el gran problema. Y no es que es algo que se dice por abajo. Hay grandes figuras, influencers de este mundo MAGA, ¿no? Por ejemplo, Joe Rogan o Tucker Carlson. Para que se den una idea, hoy estuvimos charlando a ver con qué se podía comparar. Podríamos decir que son personajes tipo Fantino. Es decir, que son personajes que hablan pero a una escala yankee, ¿no? Claro. Millones. No son funcionarios, son influencers porque tienen una influencia más allá del propio mundo inmediato muy politizado y que llegan a millones de personas con talk show y con videos y con programas muy vistos. Lo dejamos para otro programa. Sí. ¿Dónde está Fantino? ¿En qué anda? Es una gran pregunta. Seguimos. Otro programa. Capaz que está como los de MAGA, ¿viste? Que están dudando un poco. Claro. Estos dos personajes hace varios días que vienen hablando de una traición a los principios del MAGA, que tiene que ver con, básicamente, no hacer guerras. Una de las grandes cuestiones y una de las grandes promesas de Donald Trump, o algo de que se habló mucho, era que venía a romper con la casta del Partido Republicano, que básicamente estaba dominada por esto que se llama los neoconservadores, que querían hacer guerra donde se pudiera, un poco la tradición del establishment estadounidense, demócrata y republicano, los dos, que era en cuanto pudiera intervenimos, vamos a Irak, vamos a Afganistán, vamos a todos lados. Trump dijo, muy asociada esa línea al expresidente George W. Bush, ¿no? Claro, por ejemplo, o a uno de los miembros del actual gabinete de Donald Trump, que es Marco Rubio, que está muy relacionado con esa política de intervención en el extranjero. Un tipo del establishment del Partido Republicano al que muchos miran con desconfianza. Un personaje importante para tener en cuenta es que el vicepresidente, J.D. Vance, que por ahí no nos suena mucho, es un miembro de lo que vendría a ser los nuevos políticos dentro del Partido Republicano, los que surgen con este movimiento MAGA, que en 2023, cuando decidió apoyar a Trump y ser candidato a vicepresidente, dijo: durante los 4 años del mandato del señor Trump, no inició ninguna guerra a pesar de la enorme presión de su propio partido e incluso miembros de su propia administración. Esta era la virtud que le veía el actual vicepresidente, que hace rato está callado porque no quiere hablar mucho, porque va a armar lío. Entonces le decía, hay un lío bárbaro en estos influencers que llegan a millones, especialmente jóvenes. Por ejemplo, les va a sonar, obviamente, Charlie Kirk, el que fue asesinado dando una charla. Ahora su viuda es una vocera muy importante. Claro, para que le den, la relación podría ser una especie de Laje, Laje que habla, Agustín Laje. Bueno, una especie de ideólogo así, que le habla mucho a los jóvenes, que lo asesinaron y que está en disputa su memoria, por ejemplo. Hay un personaje que se llama Joe Kent, y ustedes van a decir, con ese nombre los estoy cargando. No. Era el director del Centro Antiterrorista de Estados Unidos. ¿Puedo hacer una de gusto? La de Barbie. No, eso, ¿no? Al Kent. ¿Tiene algo que ver con Clark Kent? No. Puede ser. ¿Periodista? ¿Periodista? No era periodista. Era el director del Centro Antiterrorista de Estados Unidos, una persona relativamente importante, parte del Estado, ¿no? Salió a decir, el martes renunció diciendo que la guerra en Irán fue algo que terminamos ahí por culpa de Israel. Y dijo, Irán no estaba ni remotamente cerca de hacer una bomba nuclear, según la información que tenemos nosotros de inteligencia. Sí, una crisis enorme que un tipo salga a decir eso de ese nivel. Un miembro del gobierno puesto por Trump. Lo que muestra también que esta fractura del mundo MAGA, además de los influencers que se dicen de todo, etcétera, empieza a quebrarse y a estar ahí metida por debajo en lo que es el Estado, ¿no? Ya se habló mucho de los militares que decían Trump está haciendo una aventura. Un dato de color, perdón. A ver.
ustedes saben que uno de los portaaviones que iba para la zona de Irán se prendió fuego. Sí. Y tuvo que volver a la isla de Creta. Era verdad, la vi pasar, pero dudo Era de verdad, verdad, ¿viste? Obvio. Lo que se dice mucho es que lo prendieron fuego los marineros. Mirá. O sea, que armaron un incendio a propósito porque estaban cansados porque Para les habían volverse. dicho que iban a tener licencia. Tipo motín. Un motín, claro. Carcelario. Un Parece motín. espectacular. Es lo que se comenta por todos lados y que tuvo que volver a Creta y ahí recién van a poder salir de licencia los marineros. Claro. Para ver un poco el clima que hay en esto de una guerra que nadie esperaba, de la que nadie puede salir. A mí lo que me parece interesante de esto, para ir viéndolo, es, en primer lugar, las fracturas que empieza a mostrar dentro del propio Estados Unidos. Hay una nota, una editorial en el diario The Guardian muy interesante, en donde un editorialista compara esta guerra con la guerra de los Boers de Inglaterra allá en 1900, que empezó a mostrar la decadencia del Imperio Británico. Es muy interesante para pensar si esto no empieza a mostrar un poco la decadencia de Estados Unidos como imperio hegemónico. Absolutamente sugerente. Absolutamente sugerente. Es muy interesante todo, tanto por lo que pasa en Irán, aunque pueda salir triunfante, como con lo que pasa, por lo que pasa internamente. Lo otro que también me interesa es cómo este mundo MAGA, que empezó a expandirse en todo el mundo, ¿no? Como una especie de mancha que iba a marcar el avance de la ultraderecha, tiene estas contradicciones, tiene estos problemas, en un Estados Unidos que no está tranquilo, en un Estados Unidos que viene movilizándose, en un Estados Unidos que tuvo un movimiento enorme contra la política antimigratoria de Donald Trump. De hecho, en estos días Donald Trump dijo que va a cambiar algo de su política y que muestra estas contradicciones en el principal país del mundo que está metido en una guerra enorme y que tiene como futuro inmediato elecciones que pueden marcar lo que va a pasar con el gobierno de Trump. Che, o el mundo se está poniendo interesante, vos estás mejorando mucho como columnista, o una combinación de las dos cosas. Es el mundo, es el mundo. Lo escuchaste en el Círculo Rojo. Recomendación de Celeste Murillo, a ver. Sí, esta semana, digo, no, fin de semana, no, esta semana se va a estrenar un documental que se llama 768923. Ya se lo recomendé especialmente a Fernando Rosso porque ya lo tengo ahí. Esto te va a interesar. Es un documental sobre una película que se llama 768903, que quizás les suenan los números porque están conectados con años, que bueno, importantes en la historia argentina, sobre todo 7689. Esa fue una película de Cristian Bernard y Flavio Nardini, ellos fueron los guionistas y los directores. Es una película de 2003 que la presentación es una historia que no merece ser contada, que es la historia de tres amigos, digamos, tres tipos que bastante impresentables, pero a la vez también la imagen muy... sobre todo del porteño, ¿no? De una clase media porteña. Alguien escuché o leí, creo, una reseña que decía, es un bestiario de la ciudad de Buenos Aires, me parece bastante atinado. El documental 768923 es de Federico Benoa, está producido por Ezequiel Mendoza, que funciona como con dos grandes líneas narrativas. Una es, Bernard y Nardini, que son los creadores de la película, de cómo la produjeron, cómo fue su impacto, sobre todo cómo dividió a la crítica en su momento. Sobre todo, con la revista de críticos de cine El Amante, que se armó ahí como una pelea muy grande. Y otra sobre el contexto en el que se filmó. Habla mucho, es una película que habla mucho sobre la política, también mucho sobre el cine. Habla sobre el nuevo cine argentino, sobre el menemismo, el 2001 y las últimas décadas, en las que la película, la primera, se fue transformando un poco en una película de culto. Igual es una película recontra incómoda, muestra cosas que hoy no se ven en el cine, pero al mismo tiempo son un retrato como casi perfecto, digamos, en la sociedad en la que vivimos, en la que conviven contradictoriamente cosas como las que decía Navaller, ¿no? Esto de Argentina, el país a donde la movilización todo el tiempo te contagia y está, pero también convive con misoginia, racismo, con xenofobia. Ninguna de las dos desmiente, ¿no? A la otra. El documental, lo que me gustó mucho es que linkea estos diferentes momentos históricos de la película con la actualidad. Es como que a último ahí aterriza el gobierno de Milei, relatos que vuelven, clima cultural, la presencia asfixiante del dólar me pareció alucinante, y sobre todo las cicatrices sociales de la dictadura que viven de alguna forma y se traspasaron, digamos, a la sociedad, la vuelta a la democracia. El jueves se estrena, en la semana justamente de los 50 años del aniversario del golpe de la dictadura militar, 768923. Cambiame la música. Me pesa toda la sangre que aquí fue derramada, pero a vos no te pesa absolutamente nada. Tus ojos están secos, estado resignado, ya ni te molesta ver la miseria a tu lado. Vivo con mi odio que agradezco
Ahí vamos, cerrando musicalmente, Augusto. Claro, como un bonus track, digamos, ¿no, Fernando? Porque bueno, hablábamos al principio del programa de aquel año 96 en el que por los 20 años del golpe militar hubo como un auge, ¿no?, del movimiento contra la represión y la impunidad, que tuvo, digamos, como una especie de frutilla del postre, digamos, al año siguiente, el año 97, con este recital antológico en el Estadio de Ferro, convocado por las Madres de Plaza de Mayo, por la asociación, la de EVE, que fue el Ni un paso atrás, ¿no? Acá estoy mostrando a cámara, no sé dónde hay una cámara, el disco, que se editó porque, bueno, estuvo lo más importante del rock de aquellos años, desde Divididos, La Renga, Los Caballeros de la Quema, Animal, bueno, Actitud María Marta, que fue una banda que en ese momento era muy, digamos, voceras, ¿no?, de este movimiento. Y bueno, la verdad que quedó en la memoria de quienes estuvimos y de quienes vivimos aquellos años. Me parecía que... Recital sin policía. Y es que tuvo esa particularidad, lo recordábamos el otro día, un recital sin policía donde se autogestionó, digamos, un poco el cuidado y la seguridad. Así que bueno, ahora hay una novedad que la Unión de Músicos Independientes, UMI, lo subió a plataformas digitales remasterizado y además con un bonus track del Indio Solari, una poesía del Indio Solari, así que está ahí para recordarlo. Y así vamos llegando al final, señores, de este programa. Los esperamos el martes. La cita, Pablo, vos te acordabas claramente la cita para este 14 horas, Bernardo de Irigoyen, Avenida de Mayo. Vamos a estar ahí con Emilia, que nos está escuchando. Sí, muy bien. Con Julieta. Las abuelas no sé si van a ir, pero nos están escuchando. Saludos a ella. Pero Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo vamos a ir con Facu. Bien, Facu, le quiero agradecer especialmente a mucha gente, pero a este caballerito que vino a acompañar acá a su papá a trabajar un poco. ¿Querés mandar un saludo? ¿A quién? Hola a todos. Hola. ¿Le mandamos saludos a alguien? Soy Facu Boblini. Muy bien. Bien. La semana que viene arrancamos. Operación técnica, Lucas Campos. Operación del streaming, Matías Jaibanier. Carolina Hankel. Hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. La red de la radio. Feliz trajo cumpleaños. medialunas. Gracias por las medialunas Eso. espectaculares. Todos se comieron sus medialunas. grande. Feliz cumpleaños. Diego Estilo, Lía Marconi en la producción. Paola Caruso en redes. ¿Qué? Le ibas a cantar el feliz cumpleaños. Recuerden que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita. Nos encontramos el martes. Lleven gente que se lleva regalo. Los libros para Debra, termina su DNI en 814, y también para Walter. El teatro para Valeria termina en 990 y Laura, en la otra obra, 7766. Así que bueno, igual la producción se comunica con ustedes. Bien, se quedan ahora con el que las hace las paga y hasta la semana que viene. But a girl called love fell through to me from the air around. She filtered in to my skin. She didn't make a sound. And every time I breathe, I hear her sounds. And every time I look or see, I feel her presence drawing near. Donde estés, en todos lados, con vos. Si sos cliente sorpresa Santander, este 22 y 23 de marzo vení a Sodimac y aprovecha un 25% de reintegro adicional y hasta 9 cuotas sin interés en todas tus compras. Además es acumulable con otras promociones. Vení a Sodimac y llévate todo para tu casa con la mejor financiación. Para más información o limitaciones aplicables consulta en www.sodimac.com.ar. Del lunes al jueves en Disco, cuarto trasero de pollo fresco, 4.399 pesos el kilo. Picada especial, 9.999 pesos el kilo. Y tomate redondo elegido, 1.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 16 al 19 de marzo de 2026 en sucursales Disco Buenos Aires. Excluye Disco Express. Hola, ¿llenamos con Infinia? Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. ¿Tenés una alarma para tu empresa pero a nadie para resguardar la información? En ZTech tenemos todo lo que necesitas para protegerte de ciberataques y cuidar tu activo más importante. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar. En minutos empieza El que las hace las paga. Reproduzcan la información. Háganla circular.
por WhatsApp, por Instagram, por X, por Twitter, contándoselo a un amigo. Manden copia a sus contactos. 9 de cada 10 la están esperando. Hay millones que quieren ser informados. Vuelvan a sentir la satisfacción moral de